Según informa a través de sus redes sociales, el Ejército Argentino, el Regimiento de Caballería de Tanques 10 dictó una capacitación sobre adaptación al BCTAM, a partir de la cual se puso en práctica el nuevo simulador Neo Nahuel 3. El mismo es un simulador 3D, con un motor gráfico que es un módulo de software que permite crear una representación virtual de escenarios reales. Cambiando de información, los soldados del Regimiento de Infantería de Montaña 16 realizaron actividades de adiestramiento en la quebrada del Río Blanco, Uspallata, Mendoza. Allí pusieron a prueba la capacitación y preparación como tropas de montaña en su ambiente geográfico particular. Cambiando nuevamente de información, la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín entregó un nuevo helicóptero Augusta Bell 206 al ejército argentino. Se trata del ejemplar número 11 intervenido y modernizado por FADEA para esta fuerza. Cambiando por última vez de información, entre los días 13 y 17 del corriente en la guarnición militar Córdoba, por orden del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, se hicieron presentes todas las unidades de operaciones especiales de nuestro país para llevar a cabo un periodo de adiestramiento militar conjunto en técnicas aerotransportadas. Participaron del mismo el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina, la Agrupación Buzos Tácticos y la Agrupación Comandos Anfibios de la Armada Argentina y la Agrupación Fuerza de Operaciones Especiales del Ejército Argentino. Los medios desplegados para dicha ejercitación: una aeronave Hércules C-130 de la Primera Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, un DHC-6 Twin Otter del Batallón de Aviación de Apoyo de Combate 601 y 2 helicópteros Bell UH-1H del Batallón de Helicópteros de Asalto 601, y la sección de aviación del Ejército Despliegue Rápido, respectivamente. Los contenidos generales ejercitados en el adiestramiento fueron: lanzamiento en paracaídas automáticos diurno y nocturno, lanzamiento en paracaídas de apertura manual diurno, descenso con cuerda fast rope desde torre, descenso con cuerda fast rope desde helicóptero, navegación terrestre, tiro estático y en movimiento, diurno y nocturno y comunicaciones. A través del período de adiestramiento conjunto se logró una adecuada interoperabilidad entre los elementos de operaciones especiales de las distintas fuerzas en la ejecución de las técnicas ejercitadas. Se alcanzó un nivel satisfactorio en los procedimientos, atendiendo adecuadamente los aspectos de seguridad con una correcta evaluación de los riesgos.